muchachos? Bienvenidos a Homies, un lugar donde vas a poder expresarte sin culpa. Mi nombre es Mateo y me encantaría conocerte. Hola chicos, yo soy Ceci. Este es un lugar donde vamos a resolver todas tus dudas. Si ya conoces de la palabra o estás iniciando en este camino del cristiano, este es tu mejor lugar para resolver tus inquietudes. ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Israel, es un gusto para mí estar aquí. Este espacio sobre todo quiero que sea un lugar donde se puedan conversar temas que a veces en la iglesia es un poco difícil poder hablarlos, pero igual esas dudas están, entonces creo que necesitamos un espacio para poder conversar de eso. Exactamente, hola chicos, mi nombre es Gaby. Bueno, este espacio de Homies es para los que somos amigos, somos familia, los desconocidos, y lo importante es saber todas tus dudas y despejarlas aquí, no solo con la palabra de Dios, sino guiados por el Espíritu Santo. Así es. ¿Cómo están muchachos? Mi nombre es Jonathan. Y bueno, en este espacio vamos a conocer un poco más de la palabra de Dios, nos vamos a nutrir espiritualmente y vamos a topar temas que a veces son un poquito controversiales, pero de la misma manera vamos a tener la apertura para poder responder todas sus dudas. Hola chicos, mi nombre es Ariel, es un gusto tenerlos del otro lado de la pantalla. Este es un espacio en el que queremos que se sientan seguros, se sientan respaldados por nosotros, quizás un lugar donde se pregunten ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo un buen cristiano? No lo estoy. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque así como ustedes tuvieron esas dudas, o están teniendo esas dudas, nosotros las tuvimos. Eso chicos, esperamos que esto sea para su agrado. Somos personas imperfectas buscando una perfección, así que no vamos a darlo a la perfección, pero esperamos lograr aclarar sus dudas chicos. Y ya, sin más que decir, ¡Esto es Homies! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Homies, a esta primera edición, este primer capítulo. Es un gusto estar aquí. El día de hoy estamos con Ceci, con Gaby, yo soy Israel y el tema del día de hoy es bastante interesante. Vamos a hablar sobre quién es Dios para nosotros y creo que es un tema que da bastante de qué hablar porque es un Dios personal. Creo que mi Dios es diferente al Dios de mis padres, al Dios de Ceci, al Dios de Gaby, y no porque sean diferentes dioses, sino porque la misma persona se revela diferente para cada uno de nosotros. Entonces, Gaby, empecemos. Bueno, me encantó lo que dijiste porque para mí Dios no es lo mismo que era hace 20 años, que lo que era hace 10 años y lo que es ahora. Por ejemplo, para mí hace 20 años era un Dios inalcanzable, donde era un ser supremo al cual no le compartía mis cosas. Luego tuve la oportunidad de conocerlo un poquito más y sentir su amor, su presencia, que a mí me encantaría que ustedes sientan algún día, y si ya sintieron eso, pues excelente. Pero ahora yo creo que el Dios que yo conozco, el Dios que estoy conociendo, el Dios que me está mostrando su amor es increíble. Entonces, exactamente la pregunta, la respuesta sería, es mi Padre amado. Y déjame decirte, Gaby, que en el transcurso de todo esto, lo que es el mundo, lo que ahora se mueve, la gente tiende a buscar al mismo Dios de la persona que tiene al lado. Entonces mi mamá le conoció a un Dios en su etapa, pero no es la misma manera en la que yo le estoy conociendo a Dios en mi proceso. Y eso es bueno, porque a veces es como que la gente se confunde y tiende a decir, no, es que yo conocí a Dios de otra perspectiva, y hay gente que tiende a como que ir en contra de eso. No, porque para esta persona Dios es algo totalmente diferente. Por ejemplo, en mi caso, Dios es mi amado, es mi protector y es mi proveedor. Y puede que para ti o para Isra no sea la misma perspectiva que tienen de Dios, pero sigue siendo Dios. Claro que sí. Sí, creo que algo también importante de que hablar en este caso que menciona Ceci es justo el Dios de mi padre. Hay una parte específica en la Biblia que habla, no soy tan bueno la verdad en decir versículos específicos, pero hay algo que me marcó mucho que decía, ya no es el Dios de mi padre, es mi Dios. Y creo que es algo justo que me pasó porque, yo nací en un hogar cristiano, pero conociendo a un Dios bastante lejano. Entonces yo veía al Dios de mi mamá como malo, como alguien que tal vez es... que se enoja por cosas, que no te acepta como eres, y bueno, eso me llevó en realidad a apartarme un poco, y creo que es algo que ha pasado bastante de los cristianos, al menos que conozco. Y en el momento en que empecé a conocer a mi propio Dios, a decir ya no es el Dios de mi madre, sino es mi Dios, pude decir,
para mí Dios es amor, es ese amor justo del que habla en la Biblia, que todo lo espera, todo lo soporta, que nos ama incondicionalmente aun cuando no merecíamos nada, y esto también nos lleva a hablar de la gracia, y tal vez para compartir de esto con otras personas que no sean cristianos. Creo que es justo la forma en la que puedes acercarte, porque si llegas tal vez a hablar de la ley con alguien que no es cristiano, va a decir por qué tengo que hacer esto, pero si llegas a hablar desde un Dios que, bueno, ya hiciste tonteras, pero te amo aún así, creo que eso es lo que nos permite de alguna manera conectar. Hay algo que me encantó conocer, por ejemplo, a mis amigos de Israel y de Ceci, que nacieron en hogares cristianos, ¿verdad? ¿No? No, yo nací en un hogar católico, la verdad. Ahí conocí a un Dios muy ortodoxo, muy arcano, muy... Si haces eso te castigo. Muy... yo creo, bueno, del catolicismo es muy bueno rescatar el hecho de que las personas son muy tratan de conocer mucho, pero son más como rituales, son más llevados a realizar rituales. En cambio, cuando mi mami se transforma en cristiana, yo paso por una época atea. Yo creo que dentro de los cristianos siempre tenemos como que por lo menos una época en la que tenemos un poco de dudas con quién es Dios o qué es lo que hace. Cuando mi mami hace esta transición del catolicismo al cristianismo, yo entro en este periodo ateo, donde comienzan a chocar mis creencias con las que yo nací, con las que yo crecí, con las creencias que mi mami estaba adquiriendo de lo que es el cristianismo. Entonces ahí es cuando yo comienzo a conocer a mi Dios, al Dios que me comienza a mí a restaurar. Y es chistoso lo que mencionaban, porque el hecho, como pasó el pueblo de Israel, ellos querían tener el mismo Dios que tenía Moisés. Pero cuando Moisés sube al monte, ellos se asustan porque ellos creían que no había este Dios. No se quedó con ellos. Exacto, creían que Dios no se quedó con ellos porque estaban confiando no en Dios, sino en Moisés. Y ahí entran en esta cosa de los ritos paganos y todo lo que ellos hicieron por susto, por miedo. Claro, querían como que solventar esa necesidad de que esté ahí un Dios, así que hagamos algo para adorarlo, ¿no? Sí, justo creo que también, bueno, tocando otro tema y bueno, lo mismo de qué es Dios para nosotros, y ahora que mencionabas el tema de confiar a veces en las personas, creo que a veces nosotros confundimos Dios con religiosidad. Creo que es lo más común, y sobre todo si naces en un hogar cristiano, naces viendo y dices, bueno, o sea, yo veo que mi familia conoce a Dios y yo quiero sentir ese amor, y lo sientes porque inevitablemente Dios está ahí, pero eventualmente empiezas a crecer y ves, no sé, tal vez en los pastores, en tus líderes, y vas a los jóvenes, en la célula o donde sea, empiezas a ver gente y dices, a ver, si esta persona tiene a Dios y comete estos errores, ¿por qué debo yo ser como esta persona? No sé si me estoy dando a entender. Y si tú empiezas a ver a la iglesia o a tus líderes como justo el pueblo veía a Moisés, Objetivo. creo que eso es un problema, porque empiezas a distorsionar tu visión de Dios, empiezas a alejarte de Dios para pegarte a la iglesia. Entonces creo que también hay que aprender a diferenciar que si Dios para mí es la iglesia o es Dios. Cuando empieza esta relación personal, creo que es el momento específico en el que un cristiano empieza a ser cristiano de verdad. Ahora yo les comparto algo. Cuando yo conocí a Dios, mi familia no conocía a nadie. Bueno, chicos, les comento que yo conocí al Señor a mis 14 años. Nadie de mi familia era cristiano. Entonces hay un versículo que a mí me encantó. ¿Por qué? Primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y a mí me marcó mucho esto porque cuando yo conocí del Señor, cuando conocí de Jesús, sentí ese amor que me rodeó, y vino en mí una presencia tan hermosa, una luz, como dice en el versículo, una luz, y borraba toda tiniebla. Uno a veces dice, ay, esa edad, ¿qué puede sentir de tinieblas, no? Claro. Como que a los 14 años hay chistes que dices, esos... No creo que es la peor etapa. Creo que todos tenemos ahí. Puedes decir, chuta, esa edad, ¿qué conoces? ¿Qué conoces del mundo? O sea, ni siquiera tienes responsabilidades, solo tienes que ir al colegio, pero hay muchas batallas. Entonces, bueno, yo justo estuve en una batalla en esos tiempos. Soy joven todavía,
Así que Bueno, hace poquito, bueno, la cuestión es que en esa etapa conocí solo a Jesús. Nadie más de mi familia. Es más, yo me escapaba de mi casa diciendo que me iba a bailar para poder ir a una iglesia cristiana, porque a ellos no les gustaba. Yo hacía lo contrario, pero... ¿Cachan? O sea, ¿a dónde te vas? Sí, me voy a bailar. Ah, ok, que te vaya bien. Cuando se enteraron que yo me fui a una iglesia cristiana sola a los 12, 14 años, wow, se armó el quilombo. Bueno, y como les iba contando, cuando se enteraron que yo fui a una iglesia cristiana, casi me sacan de la casa. O sea, no podían votarme porque era pequeña. Pero fue un boom. Entonces, Dios tiene propósitos. así es. Y como les digo, en ese momento yo tenía miedo y después me alejé por ese miedo de Dios. Y ahora digo, wow, en verdad, Dios tiene propósitos, Dios tiene ese caminar, te lleva por esas sendas. Chuta, es increíble para mí. Y como les decía hace un momento, es mi padre y ahora sin nada, o sea, sin él no soy nada. O sea, la verdad se me hace bastante linda tu historia, bastante interesante. Creo que es la primera vez que escucho a alguien que era más bien del otro lado. Y bueno, creo que también eso es bueno para el programa, poder ver que tenemos como diferentes puntos de vista bastante radicales. Más o menos creo que es completamente lo opuesto a mí. O sea, yo crecí en una familia cristiana a morir. Y claro, o sea, tú vas creciendo y te enganchas también, inevitablemente, porque cuando escuchas la palabra, bueno, como dice la Biblia, la palabra nunca llega y se queda así, o sea, uno nunca vuelve a ser igual, quiera o no, cuando escucha la palabra. Se siembra siempre. Exacto. Y bueno, eventualmente, bueno, yo servía en otra iglesia de la que estoy actualmente, serví ahí desde bastante pequeño, desde como los 14 años estuve sirviendo, pero creo que el no conocer realmente a ese Dios sí llega a ser un problema. O sea, yo sabía que existía un Dios y sabía que le quería amar como veía que los demás le amaban, pero no le conocía. O sea, y decía, ¿por qué me va a perdonar? Sí, crecí en una familia cristiana. No he hecho nada malo. Obviamente tengo errores, ¿no? Por ahí a veces le miento a mi mamá alguna cosa, pero no soy malo. O sea, no he matado a nadie, no soy socialista. Perdón. Y bueno, o sea, creces con esa idea de por qué me tendría que perdonar Dios. Y creo que cuando llegas a conocer de verdad a Dios, entiendes que tiene mucho que perdonarte. O sea, a veces ni siquiera cosas tuyas, sino cosas con las que ya naces, actitudes con las que ya naces, vacíos que a veces tienes. Y cuando llegas a conocer a Dios, y por eso es justo que les comentaba que para mí Dios es amor. Bueno, yo no crecí con mi papá y uno cree que crece bien porque es la realidad que conoces, pero de alguna manera también sí hay un vacío que no sabes que está ahí, y eso te lleva a hacer cosas. Entonces, bueno, yo fui creciendo, empecé a tener ya dudas y decía, a ver, ¿Dios existe? Yo creo que sí, pero es como me lo pintan, o sea, es como me contó mi mamá, o tal vez Dios está ahí y ni siquiera le importamos. Y eventualmente, bueno, por algunas cosas y situaciones específicas decidí alejarme completamente de la iglesia, y justo es lo que te decía, que me pareció un poco chocante cuando tú te escondías para irte a la iglesia. Yo por a veces ahí decía, como que vaina, otra vez mi fin de semana de viernes a domingo completamente en la iglesia y no puedo salir con mis amigos por ahí. Justo estaba en esa etapa, digo, no podía salir con alguna. ¿A los 14? Como a los 16, 17 creo. Y decía, como quiero salir con una chica o alguna cosa, y no, va a ser la catástrofe mundial, que estás muy pequeño. Y típica que dices, me voy a la iglesia, me voy a jóvenes. Exactamente. Y te vas por ahí. No, es más, yo, bueno, como les digo, servía en realidad bastante en la iglesia, era líder en los scouts. No sé si han escuchado alguna vez. Mi iglesia tenía scouts. Una vez hice una tontería, pero bueno, salía con una chica. Y era mi excusa en realidad, bueno, no mi excusa, pero me voy a los scouts. Para tener ahí, claro, tiempo de compartir. Me voy a la iglesia. Le llevaba a esta chica a los scouts, estuvimos un tiempo, terminamos, y de ahí, como les digo, estaba en esta etapa un poco rebelde, la verdad, y decidí por ahí, le decía a mi mamá, no, es que tengo que ir a ver unas cosas para los scouts que me pidieron antes. Y claro, desaparecía todo el día, y luego llegaba ahí, y claro, se empieza a distorsionar todo, pero Claro. llegué a llevar varias chicas, de hecho, a la vez, todo mal. No lo hagas. Y bueno, fue una época mala, y por eso mismo dije, como creo que para estar así a medias, mejor no estar.
Pero ¿sabes lo gracioso? El hecho de que yo nací en una familia súper católica, o sea, literal, yo desde que era chiquita yo ya cantaba en la iglesia de Conocoto, yo ya cantaba ahí en el coro, llegar a conocer, o sea, mi abuelita literal le invitaba al curita, le invitaba a comer a la casa, yo hice todos los ritos habidos y por haber, y el hecho de meterme, yo era catequista, o sea, yo daba clases de catecismo. ¿Y sabes lo gracioso de todo? Es que yo estuve ya en lo más alto también de la iglesia católica. Yo nací en una familia súper católica que literal mi abuelita me llevaba a cantar en la iglesia. Yo ya asistía con ella estos se llaman comunidades donde hablan sobre la palabra. Yo crecí en eso, yo fui catequista y conocí el lado, como se podría decir, el lado oscuro, y comenzaba yo con mis dudas de, a ver, si ellos creen en Dios, ¿por qué hacen estas cosas? Si ellos creen en Dios, y ahí fue cuando yo comencé a dudar de Dios, porque Dios permite que gente así le sirva, que gente así esté con Él. A ver, pregunta, entonces cuando tú ya estabas aquí viendo la palabra, veías ya contradicciones. Claro, yo me he leído como 3 veces la Biblia, pero nunca la entendí. Una cosa es leer y otra cosa es entender. Entonces, cuando mi mami pasa en esto, pasa algo muy, muy fuerte en mi vida, que me dicen que yo no podía tener hijos, y mi sueño siempre fue tener un hijo. Entonces, cuando me dicen que yo no podía tener hijos, yo les decía, oye, te sirvo desde que soy niña. O sea, te sirvo desde que prácticamente nací, y ahora me quitas esta posibilidad de yo cumplir mi anhelo, que fue tener un hijo. No sabía qué más hacer y decirle como que, mira, dame un hijo. Yo quiero un hijo. Un hijo varón, con estas características, con este tono de piel, con esto. Y yo, no, literal, y yo te creo. Y yo comencé a creer otra vez. Yo comencé otra vez a creer en Dios, me bauticé. Y cuando yo me bautizo como cristiana, cuando yo comienzo a conocer a Dios, porque no es lo mismo que te cuenten de Dios a que tú conocer a Dios. Así. Comienzo a conocer a Dios. Yo estaba ya en el ámbito cristiano. Yo entro a una iglesia, comienzo a conocer de Dios, me bautizo. Bueno, yo ya estaba embarazada cuando yo me bautizo. Y bueno, obviamente no fue lo correcto como lo hice. Pero la situación es de que cuando yo llego, yo estaba en un grupo de jóvenes en una iglesia, que no voy a decir cuál es, y la gente hablaba lo peor, o sea, de que hacían full cosas que no estaban de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero las personas que estaban, los pastores de esa iglesia, hablaban de que no, que uno tiene que ser así, que el pecado. Me sacaron de esa iglesia por haberme quedado embarazada, sin haberme casado. Bueno, me sacan de esta iglesia, yo entro como esto de que ¿por qué me sacan a mí? O sea, sé que lo hice mal, pero estas personas estaban haciendo cosas peores. Y llego a otra iglesia en donde me indican algo que les quiero compartir, que es el hecho de no mirar a las personas que están al lado nuestro. Son personas imperfectas que sirven a un Dios perfecto. Y aprendí que el hecho de que conocer a Dios no me tiene que hacer perfecta, porque eso no es algo que tengo que hacerlo yo, sino que cuando tú conoces a Dios, dejas que el Espíritu Santo actúe en ti y Él te va perfeccionando. Entonces no es necesariamente decir, o sea, yo voy a esperar hasta ser perfecto para ser cristiano. Yo voy a esperar a ser perfecto para conocer de Dios. Tú conoces a Dios y en el proceso Él te va perfeccionando. Entonces, si es que tú estás esperando ese clic para conocer a Dios, una vez que tú ya sientas que lo estás haciendo bien, yo te invito a que empieces a buscar de Él, porque Él es el que te va a perfeccionar a ti. No tú vas a perfeccionarte a ti para servirle a Él. Mientras tú lo hagas de corazón para Él, Él te va a perfeccionar a lo que vas avanzando en tu camino en esta vida. Justo, sí. Perdón, o sea, incluso la gente piensa que cuando tú ya conoces de Dios, ya vas a ser perfecto. O sea, todo lo contrario, ¿no? Entonces te dicen, no, que ya eres cristianito, ya eres un hermanito, aleluya. O sea, ¿por qué estás, no sé, diciendo una mala palabra? Al siguiente día ya quieren que tú no odies, quizás, ¿no? O que estés viendo algo que no debes, escuchando algo que no te edifica. Entonces, hay esta opción de que tú estás esperando a que estés perfecto para ir a la iglesia o para acudir a Dios. O la otra también es llegar a Dios y ser perfecto, que eso no es así, o sea, ninguna de las dos. Y justo algo que comentaba Ceci me pareció bastante importante.
que es cuando pones tu mirada en la gente. Siempre te van a fallar, creo que nadie es perfecto y a veces uno mismo tal vez intenta darle un consejo a un amigo y va y hace una tontería y dice, pero este man más lo que me aconseja como cristianito justo que dices y ve las tonteras que hace. Entonces cuando tú pones los ojos en eso creo que es el problema. Y otra cosa que mencionabas es cuando te vas herido de una iglesia, que también es una de las razones por las que me alejé un tiempo, te vas herido y dices, ¿quiénes son para sacarme a mí? O sea, y claro, hay una base detrás y está mal rebelarse contra sus líderes y tal vez en ese momento cuando no conoces a Dios verdaderamente no lo logras ver, pero y es justo, bueno, volviendo un poco al tema que creo que era la pregunta inicial, ¿qué es Dios para mí? Yo llegué después de un punto en mi vida en la que no me siento nada orgulloso, o sea, la verdad, el tema de fiestas, el alcohol, drogas incluso, o sea, llegué a un punto en el que decía ya, ¿para qué voy a volver? O sea, ya no pertenezco ahí, o sea, ya no pertenezco a una iglesia, no soy lo que esperan de un cristiano, y siempre pensé, justo como decías, la iglesia es un lugar para gente buena. Y todo lo contrario, o sea, creo que más bien la iglesia es un hospital para gente rota. Sí. Y yo no conozco a nadie, la verdad, que Dios haya usado o que le use, bueno, más que santo, que no haya estado roto. Creo que donde Dios se glorifica y donde Dios usa realmente a las personas es cuando tú estás roto. Entonces, yo justo llegué a la iglesia a la que, bueno, vamos todos, familia, gracias si quieren ir. Y me pareció full bueno porque, bueno, estaba en un punto de mi vida en la que me di cuenta que ese vacío que sentía desde niño no se llenó ni con mujeres, ni con alcohol, ni con amigos, ni con fiestas, ni con música, incluso ni con éxito laboral, ni que me vaya bien en la universidad. O sea, no había nada que llene ese vacío y tal vez por ahí se encontraba una pareja con la que conectaba. Esa persona se volvía como un eje fundamental en mi vida y el momento en el que se terminaba eventualmente ya no tenía sentido, o sea, todo se perdía el sentido. Ahí llegué a la iglesia, hablé justo con el Paz y lo que empecé diciéndole, por lo que yo sabía de las iglesias, era, me van a juzgar, pero necesito que alguien me diga qué debo hacer. Entonces, justo hablé ahí con el Paz y le dije, Paz, bueno, no me llevaba tanto en ese tiempo y le dije, pastor. Señor pastor. Señor don pastor. Señor don pastor. Bueno, ya había ido un par de veces y hubo palabra que me llegó, la verdad, y decía, debo regresar, debo hablar con alguien. Entonces, bueno, busqué consejería, hablé con él, me arriesgué y le dije, a ver, solo no me juzgue por lo que le voy a contar. Fue lo que empecé diciendo. Escuchamos, no juzgamos. Esperando justo que la respuesta del Paz sea como de, ¿qué hiciste? este muchacho. Pero no, o sea, completamente Pecador, lo opuesto. es complicado. Cuando le dije eso al pastor me dijo, yo no soy nadie para juzgarte, amigo. Y luego cuando le conté más o menos las historias de lo que estaba pasando, me dijo, o sea, yo veo mi historia en ti. Y yo decía, un pastor contándome que era borracho. Sobre las bielas o algo para conversar más. El vino de consagra. Y Ya algo voy a comprar. El del tuto. bueno, ahí conversamos un poco. Espacio no publicitario. Y fue una conversación, la verdad, que cambió mi vida. Siempre, luego pude conversar esto con mis amigos con los que me iba a tomar y les decía, es que te juro que me cambió la vida. O sea, yo era cristiano, pero no conocía a Dios. Ese día escuché a Dios, aunque sabía que ya me había hablado muchas ¿Cuándo veces. hablaste con el pastor? Sí. Ese día, bueno, ya me había bautizado y toda mi anterior iglesia. Yo sabía que Dios me había hablado, pero yo no había escuchado. O sea, nunca estuve seguro de si era Dios o estaba loquito y escuchaba cosas. Pero ese día que hablé con el Paz, me acuerdo específicamente algo que me dijo. Y fue como que todo conectó. O sea, todos esos recuerdos dije, sí, Dios siempre estuvo ahí. Y por eso es lo que les quería decir, que Dios para mí es amor. Porque mi definición del amor era lo que nosotros creemos como amor. Bastante malo, la verdad, como personas. Creo que a todos nos han decepcionado, personas que amamos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestras parejas. Pero cuando entendí que para mí Dios era amor, ¿y qué es lo que dice Dios del amor? Y bueno, justo tengo un versículo que me parece bastante lindo y que es por lo que yo decidí que para mí Dios es amor, cuando yo le conocí de verdad. Y bueno, esta es la traducción al lenguaje actual, la TLA. Está en 1 Corintios 13.
Y bueno, esto es un versículo que creo que casi todas las personas, incluso que no conocen de Dios, lo han escuchado alguna vez, porque en cualquier boda que hayan ido deben haber escuchado: el amor todo lo espera, todo lo soporta. Pero les voy a leer esta versión que me gusta bastante. Dice: el que ama tiene paciencia en todo, siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino que a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre, y llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios. Bueno, allá habla de otro tema en específico de lo que está hablando en este pasaje. Pero esas palabras me quedaron bastante marcadas, porque yo decía: si para mí Dios es amor, nunca debí buscar llenar ese espacio con algo más. Lo que yo necesité siempre fue ese amor que no tuve, tal vez de mi padre, o no encontré en otros familiares, o porque tuve que crecer de alguna manera o solo. querías sentirte feliz de alguna forma. Sí, quería tener un sentido, o sea, no le veía sentido a vivir. Y tal vez para otro capítulo les cuento esta historia, que es un poco larga, pero yo llegué con una decisión bastante clara a la iglesia. Llegué a decirle al pastor algo en específico, y dije: si no tengo la respuesta en esto, se acabó. Y la verdad tuve una respuesta más allá de lo que esperé. Me cambió la vida. Y justo lo que decías, a veces creemos que llegar a la iglesia es: ya llegó, le cambió la vida y es perfecto. Obviamente no, o sea, no es como que de ese día al siguiente todo mejoró. En realidad 2 días después de eso me fui a tomar otra vez. Es que es muy gracioso, verás, en Romanos 12:2, yo les voy a leer. Me encanta la Nueva Traducción Viviente porque es sumamente clara. Es más, te invito a que si vas a comenzar a leer la Biblia, uses la Nueva Traducción Viviente, porque es algo más entendible como para las personas que no entendemos la Reina Valera. Pero bueno, esto dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y es lo que tú decías, o sea, Él te estaba cambiando la mente. Es un proceso en el que entramos para que Él pueda madurar nuestro conocimiento, y esa maduración te va quitando cosas. Por ejemplo, para mí, yo tenía un problema con la comida que era muy difícil para mí dejar, porque obviamente nosotros tratamos de llenar el vacío. Por ejemplo, mi papá era una persona muy estricta que no era muy cariñosa. Entonces, para mí, el llenar él lo que hacía es que cuando yo me sentía mal o me ponía triste, me sacaba a comer. Entonces, yo cubría esa necesidad de amor paterno con comida, y se volvió una adicción. Entonces, el hecho de yo no poder controlar eso me hizo entender, decir, no soy yo la que tiene que controlar, sino permitir que el Espíritu Santo entre en mí. Y Él me ayudó a dejar eso, me ayudó a transformar mi vida. Bueno, eso ya será otro tema. Pero es interesante lo que tú decías, porque después de eso saliste otra vez al mundo, como lo conocemos. Pero bueno, yo te conozco y sé que ahora ya no haces lo mismo, porque ya vivimos un proceso. Bueno, ya, ni tanto. Porque vivimos una transformación. Es Si no, permitir, si no... es vivir un proceso, vivir una transformación desde el hecho de meterte a conocer de Cristo. Sí, y creo que también justo ahí tiene que ver lo que te decía de cómo ves a Dios. O sea, si ves como alguien que te dice: no, tú malo. O sea, si yo ese día el pastor me decía: no, pecador, arrepiéntete, yo creo que no hubiera tenido sentido nada de lo que hablamos, porque hubiera dicho: o sea, voy a volver a lo mismo. Claro. No sé si les pasó, perdóname que te interrumpa, no sé si les ha pasado que regresan a Dios. Bueno, yo creo que sí, todo el mundo. Regresan a Dios, caen. Regresan a Dios, caen. Regresan a Dios, caen. Y obviamente en la palabra dice que su misericordia es renovada todas las mañanas, ¿no? Cada mañana. Y hay un pasaje bíblico que me encanta. Y sí, paréntesis ahí. En Nueva Traducción Viviente, como decía Ceci, es bueno para los que van a aprender inglés. Ay, para los que van a aprender inglés. Mentira. Es para principiantes, venga a decir, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la Reina Valera es con habéis, teis, bueno, todo en vosotros, ¿no? Entonces, en Nueva Traducción Viviente es ya nuestro lenguaje. Ok, entonces en Salmos 33:11, Nueva Traducción Viviente, dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados.
Entonces yo creo que obviamente el Señor nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Tiene un propósito ya desde ahí, desde mucho antes. Somos un poema de Dios antes de estar en el vientre de nuestra madre. Y no va a frustrarse esos planes, ese propósito con nosotros. Ustedes nacieron, tú naciste, Isra, en un hogar cristiano, te separaste de Dios, te separaste de la iglesia y Dios te trajo nuevamente a Él. A ti, Ceci, te conoció en una iglesia católica, te encontró y te dijo, permiso, esto es mío. Y bueno, algo así también, yo no voy a comentarles ahora mi testimonio completo, pero igual fui una persona católica, en la religión católica. Igual, ahora Dios tiene sus propósitos y sigue teniendo ese propósito que nosotros vamos encontrando, pero el punto, ya nos fuimos de coles de nabos, pero el punto es que para nosotros Dios, o para mí, Dios es el Dios, Rey Supremo, Padre, amigo, felicidad, amor completo, el cual sin Él no tendríamos absolutamente nada. Nosotros dependemos, creo, que los tres y los que amamos a Dios dependemos totalmente de Él, ¿verdad? Y bueno, o sea, como les comentaba, no me sentí juzgado, no, yo sé que caía y me sentía como, no pertenezco aquí, tal vez lo estoy haciendo mal, estoy forzando a ser parte de esto, pero como les decía, si Dios es amor, el amor todo lo espera, todo lo soporta, y no porque esté bien, o sea, no porque en esta iglesia tal vez acepten esas cosas como buenas, sino porque entienden que Dios también es quien te transforma. O sea, para mí Dios es quien me dio un propósito, quien te hace nuevo. Cuando te aman, cambias. Y ese amor y esa transformación no es de un día para el otro. O sea, y justo tú estabas en una reunión específica, me acuerdo, cuando hablamos de abrir nuestras propias células con el Paz. Me acuerdo algo específico que dijo el Paz. No creo que haya sido por mí, pero me acuerdo algo que dijo en específico. ¿La de líderes? Sí. No, si me tengo un cafecito con fruta. Sí. Oye, yo también estuve. Pero no nos llevábamos. Sí, ¿qué te pensaría? Y me acuerdo que ahí dijo el Paz, justo eso, porque le decíamos, tal vez no estamos preparados para ser líderes de alguna manera. Así es. Y él decía, pero es que eso es un proceso. Mientras tú estés firme en que estás dando el paso, mientras tú estés seguro quién es Dios para ti, todo se va a ir dando conforme a la voluntad de Dios. Y me acuerdo algo específico que dijo, yo les amo, y yo he visto cómo han ido cambiando, cómo a veces se acercan a mí y me abrazan y dicen, ¿qué tal, pastor? Y vienen oliendo a tabaco, pero ¿y cómo les va a decir algo? O sea, vienen y les abrazo. Cierto que dijo eso. Y yo me quedé pensando, ¿lo dice por mí? Y empecé a hacer memoria. Seré yo, señor. Y ay, esto va a ver mi mamá. No fumo, mami. No, mentira. Este es el viejo yo, mami. Y claro, o sea, es más, ni siquiera de ese problema supo nadie de mi familia, porque me enfrenté solo eventualmente. Y justo me acuerdo que dijo eso y dijo, pero Dios te va cambiando. Y luego me quedé pensando, ¿habrá sido por mí? Y empecé a hacer memoria y decía, O sea, ay, qué bueno, porque si no era yo. Y yo no. empecé a hacer memoria justo ese día y dije, Dios mío, ¿hace cuánto que no fumo? Y fue como algo lindo decir, en algún punto yo dije, no, voy a dejarlo. Y bueno, muchas veces dije, voy a dejarlo, y vuelves y vuelves y vuelves, pero como que ese día dije, voy a dejarlo, y no me di cuenta, y como empecé a transformar mi vida sin darme cuenta en realidad, dejé todo eso atrás. Y bueno, ya para no perdernos tanto del tema, como les decía, yo poco a poco fui viendo esa transformación en mí, fui viendo cómo Dios iba cambiando cosas en mí, y no porque alguien me diga eres un sucio pecador, sino porque me sentía amado y ya no necesitaba. La verdad, a veces, bueno, eso es otro tema, pero las adicciones pueden ser para suplir otra necesidad, y cuando Dios empieza a llenar esos espacios en tu vida de la manera que sea, Dios puede ser un padre para ti, y si tú llenaste el espacio de tu padre tal vez con relaciones que no tienen sentido, que no son buenas para tu vida, Dios puede irte enseñando que Él es eso que necesitas. No sé qué sea lo que necesitan ustedes, chicos, no sé qué era lo que necesitaba Ceci, qué era lo que necesitaba Gaby, pero yo necesitaba amor, yo necesitaba sentirme amado y sentir que tenía un propósito en la vida, y justo fue algo que encontré, no en la iglesia como tal, pero sí a través de la iglesia, poderme encontrar con Dios y decir, Dios, para mí eres el amor que siempre busqué. Fue esa necesidad. O sea, la iglesia es una guía, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, Dios para mí
viene a ser un Dios de propósitos, ¿no es cierto? Pues yo me voy a anclar en esta ocasión, en esta noche, a Dios es mi Padre con un propósito para nosotros. Y sabes que normalmente, se lo digo porque, bueno, he conversado, he conocido mucha gente, algunas que sí son cristianos, otros que creen en Dios, pero ¿sabes cuál es la duda más recurrente cuando hablo con estas personas que tienen? ¿Cómo ellos saben o cómo ellos conocen qué es para cada uno Dios? Y creo que es muy importante los temas que estamos tratando aquí, como tu testimonio y hasta el mío, porque tú conoces al Dios que tú sirves en tu proceso. Entonces, por ejemplo, para ti Dios es amor, para ti Dios es propósito, para mí Dios es provisión, porque en cierto punto vivimos ese proceso. Y ahí conocimos de Dios. Y es muy gracioso lo que tú decías, el hecho de que, ¿dónde conoces tú a Dios? Mucha gente tiene esta duda. Yo he hablado con muchas personas, bueno, he conocido a muchas personas, tanto creyentes como no creyentes, y tienen esa duda como, ¿quién es Dios? ¿Cómo creen en Dios? Y es importante lo que cada uno decía del testimonio, porque conocimos a Dios en nuestro proceso. Para ti, Dios es amor, para ti, Dios es propósito, para mí, Dios es provisión. Y eso solo lo conoces investigando, leyendo su palabra y entrando en el proceso en el que Él te lleva para conocerlo. Yo te invito, a ti que nos estás viendo, a que identifiques en qué proceso estás pasando para que conozcas a Dios en cada paso que tú das. Bueno, ya para cerrar también este tema, creo que fue un primer capítulo, la verdad. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y justo creo que algo importante para terminar esto es conversar acerca de que Dios puede ser varias cosas para ti, porque fue amor para mí cuando empecé. Creo que a todos en algún punto ha sido un padre porque también te enseña, es proveedor porque nunca nos ha faltado nada de una u otra forma. Entonces creo que hay que ir aprendiendo y es como una relación de pareja en realidad. Tú vas conociendo siempre a las personas un poquito más y creo que es justo eso la forma en la que nosotros podemos ir descubriendo quién es Dios para nosotros, porque podemos ir diciendo tal vez en esta época de mi vida Dios fue amor, sigue siendo amor, pero ahora también es mi Padre, y mientras más le vamos conociendo, más vas descubriendo y más te vas enamorando de Él, más cosas de tu vida vas cambiando, vas dejando atrás, y creo que eso es lo más importante. Chicos, igual si tienen alguna duda, quieren comentarnos algo, ¿quién es Dios para ustedes? ¿Alguna duda surgió de lo que dijimos nosotros? Vayan comentándonos aquí en cualquiera de las redes sociales que estén viendo, no sé si sea TikTok, YouTube, Instagram, déjennos un comentario y nosotros con muchísimo gusto vamos a estarles respondiendo. Gaby, no sé si tienes algo que decir para ir cerrando. Bueno, siempre vamos a estar pendientes de sus comentarios. Recuerden que este espacio es para nosotros aprender, pero más que nada aprender con ustedes, ¿sí? Ustedes también van a tener una palabra muy importante acá. Vamos a enfocarnos bastante en eso para que podamos solucionar cualquier tema, ¿sí? Recuerden, chicos, nosotros no somos perfectos, pero servimos a un Dios perfecto y vamos con ustedes llenándonos de conocimiento. Sus dudas son sumamente importantes para nosotros porque con eso podemos guiarnos para seguir con los temas que vamos a hablar. Si tienen alguna sugerencia o si quieren que hablemos de un tema en específico, pónganlo en la cajita de comentarios que debe estar o por aquí o por aquí. Y con eso nosotros podemos leer y responderemos sus dudas. Bueno, queremos cerrar. Gaby, ¿nos puedes ayudar con la oración de cierre, por favor? Sí, es muy importante una oración porque, como sabemos, estamos en presencia de Él y donde están dos o más, Él está ahí. Ok, cerremos nuestros ojitos solo para no distraernos y te decimos, Padre Celestial, gracias por esta primera edición. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento y que este mensaje llegue a todas las personas que están escuchando y viendo este video. Que sea de bendición para todas las personas que van a ser parte de esto también y van a compartir. Gracias, Señor, porque tú bendices nuestra entrada, nuestra salida y sobre todo, Señor, vas a darles a conocer a las personas que están viéndonos o escuchándonos el significado de tu nombre, Dios, Jesús, Espíritu Santo, porque ese es el propósito. Gracias, Padre, porque tú nos acompañas siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, chicos, eso es todo por el capítulo de hoy.
Espero que esto haya sido de edificación y de bendición para ustedes. Nos vemos el próximo capítulo. No se olviden de darle like, chicos, de suscribirse, de activar la campanita en todos los lados. Eso nos va a ayudar bastante para seguir creciendo en este nuevo proyecto. Esperamos poder seguir compartiendo con ustedes. No se olviden de dejar comentarios, qué temas quieren tratar, también creo que sería bueno. Sí. Y todas las dudas, contarnos quién es Dios para nosotros. Y bueno, sin nada más que decir, ¡Esto es Homies!